Atención, amantes del drama y el romance inesperado. Se desvela la asombrosa verdad que sacude los cimientos de la competencia más feroz. Creían haber visto de todo. Prepárense para ser testigos de un giro que desafía cualquier pronóstico. Un acontecimiento que está dejando a millones sin aliento y que transformará para siempre la dinámica de este desafío extremo. Existen instantes en la contienda que nadie anticipa. Circunstancias que no brotan de una mera prueba de destreza física ni de una meticulosa planificación estratégica, sino de algo mucho más intrínseco a la naturaleza humana, mucho más impredecible. Y justo eso fue lo que aconteció con Lucho y Valentina. Una conexión que germinó con miradas furtivas, comentarios fugaces y pequeños ademanes que parecían intrascendentes hasta que, de repente, dejaron de serlo. Porque entre el agotamiento, la tensión, el hambre imperante y la rivalidad desmedida, emergió algo que absolutamente nadie auguraba en medio de un juego tan despiadado. Un idilio. Todo tuvo su génesis una velada cualquiera. Tras una jornada extenuante, los concursantes regresaban extenuados a sus respectivas zonas de descanso y, mientras algunos optaban por reponer fuerzas, otros se congregaban en grupos reducidos para conversar. Fue en ese preciso instante donde las cámaras captaron una escena inusual. Lucho y Valentina, ubicados a una distancia más cercana de lo habitual, compartiendo risas en voz baja, envueltos en una intimidad que parecía trascender la simple camaradería. No se observaban caricias, ni besos aún, pero cualquiera que los observara podía percibir esa chispa singular que invariablemente delata a dos personas que están iniciando un mutuo descubrimiento. No te quedes atrás en esta increíble revelación. Suscríbete a Bombazos VIP para ser el primero en enterarte de cada suceso que cambie el rumbo de los acontecimientos. Los días se sucedieron y con cada reto, aquella unión parecía intensificarse. Al principio se limitaban a palabras de aliento. Posteriormente, surgieron chanzas internas y, con prontitud, comenzaron a hacerse patentes los pormenores. La manera en que se buscaban con la mirada en medio de los circuitos, cómo se sentaban juntos durante los lapsos de ocio, la forma en que parecían comprenderse sin necesidad de proferir una palabra. La totalidad de los participantes dentro del reality show comenzó a advertir lo que se estaba gestando, a pesar de que ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Y entonces llegó la esperada cena en la suite Ditu, ese reducto privilegiado donde los vencedores de las pruebas gozan de un respiro del pandemonio del desafío. Esa noche, Lucho fue uno de los seleccionados para acceder. Tenía la prerrogativa de invitar a alguien y, sin la menor vacilación, pronunció el nombre que ya todos esperaban: Valentina. Las miradas se cruzaron. Algunos esbozaron sonrisas pícaras, otros manifestaron gestos de asombro, pero nadie emitió sonido alguno. Sabían que estaban a punto de ser testigos de algo completamente distinto. La suite se hallaba tenuemente iluminada por velas. La comida servida en charolas que se antojaban un lujo superlativo tras semanas de penurias. Y allí se encontraban ellos dos, frente a frente, compartiendo una cena que parecía extraída de un universo paralelo. Conversaron largamente, entre risas nerviosas y confesiones que el hambre y el agotancio habían vuelto más sinceras. Fue en ese entorno de absoluta privacidad, lejos de los alaridos y el lodo, donde por primera vez dejaron de lado el rol de concursantes y se permitieron ser, sencillamente, ellos mismos. Mantente al tanto de estas emocionantes revelaciones. Suscríbete ya mismo a Bombazos VIP para no perderte ni un solo detalle explosivo. Y de repente, en un giro inesperado de los acontecimientos, en medio de risas y una dinámica lúdica propuesta por la producción, ocurrió lo impensable. Un desafío divertido los colocó bajo el foco de atención, acercándolos aún más de lo que ya estaban. Fue entonces, casi sin meditarlo, que Valentina se inclinó y posó un beso en los labios de Lucho. Fue fugaz, pero con una intensidad suficiente para que todos los que presenciaban la escena, tanto dentro como fuera del programa, contuvieran la respiración. Un ósculo natural, espontáneo, pero cargado de todo aquello que habían reprimido en silencio durante semanas. Las reacciones fueron instantáneas y contundentes.
Algunos espectadores prorrumpieron en aplausos, otros lanzaron silbidos en tono jocoso, y las redes sociales estallaron en cuestión de instantes. Fragmentos del momento comenzaron a circular profusamente por todas las plataformas digitales, acompañados de epítetos como el beso del siglo en el desafío y Lucho y Valentina, la nueva pareja oficial. Para una gran parte del público, constituyó una sorpresa mayúscula. Para otros, simplemente la confirmación de una intuición que habían albergado durante semanas. No obstante, en el interior del programa, no todos acogieron la noticia con la misma disposición. En Beta, el equipo al que pertenece Valentina, las opiniones se bifurcaron. Algunos manifestaron su apoyo incondicional, arguyendo que después de tanta presión era comprensible buscar afecto. Otros, en contrapartida, cuestionaron si un vínculo sentimental con un miembro de un equipo rival podría comprometer gravemente la estrategia del grupo. Las tensiones se acrecentaron en forma de susurros, pues en el desafío, absolutamente nada pasa desapercibido y cualquier movimiento, por mínimo que parezca, puede transformarse en un arma de doble filo, utilizable en cualquier momento. Suscríbete a Bombazos VIPA para estar al corriente de todas estas impactantes vicisitudes. Lucho, por su parte, parecía resuelto a no ocultar la profundidad de sus emociones. No emitió declaraciones grandilocuentes ni profirió promesas románticas, pero su forma de contemplar a Valentina, la manera en que la protegía con celo en las pruebas más arduas y su constante preocupación por ella, hablaban por sí solas, transmitiendo un mensaje inequívoco. En un ambiente donde la competencia y la resistencia son la única divisa, él había hallado un santuario en su compañía, y ella, recíprocamente, en la de él. Los días posteriores se convirtieron en un verdadero torbellino de especulaciones y comentarios. Las redes sociales no cesaban de debatir el tema. Memes, observaciones incisivas, teorías de todo tipo. ¿Será un amor auténtico o una mera estratagema para captar la atención? ¿Lograrán mantener su relación una vez concluya el desafío? ¿Cómo repercutirá este vínculo en el desempeño de sus respectivos equipos? Cada gesto que compartían era sometido a un minucioso escrutinio. Cada vocablo captado por las omnipresentes cámaras se convertía instantáneamente en material para encendidas discusiones. Y mientras en el exterior todos opinaban con vehemencia, en el interior del programa, ellos proseguían su camino, transitando esa delicada línea que separa el juego de los sentimientos. ¿Por qué y cómo disociar las emociones en un contexto tan sumamente extremo? ¿Cómo discernir si aquel ósculo era el resultado del encierro y la convivencia forzada? O si, en verdad, representaba el inicio de algo que podría perdurar más allá de aquellas playas paradisíacas. En medio de todo el alboroto, lo innegable era que, por primera vez en mucho tiempo, el desafío dejaba entrever algo diferente. Un respiro bienvenido entre tanto sudor y afán competitivo. Un recordatorio fehaciente de que, incluso en los escenarios más inhóspitos, el afecto encuentra invariablemente la manera de abrirse paso. Asegúrate de ser el primero en saberlo todo. Suscríbete a Bombazos VIPA para no perderte ni una sola noticia. La mañana subsiguiente al beso, la atmósfera en los campamentos era notablemente distinta. No se escuchaban altercados ni confrontaciones directas, pero sí se percibía esa tensión sutil que flota en el aire cuando algo nuevo y trascendente ha acontecido, algo que todos conocen y sienten. Valentina caminaba con una sonrisa apenas contenida, como si intentara disimular lo innegable y, al mismo tiempo, fuera incapaz de evitarlo. Lucho, por su parte, más reservado, aparentaba la misma actitud de siempre, pero sus ademanes lo traicionaban irremediablemente. La forma en que buscaba su mirada desde la distancia, cómo la protegía durante las extenuantes sesiones de entrenamiento, cómo cada palabra intercambiada entre ellos estaba cargada de un significado mucho más profundo que el simple compañerismo. El murmullo dentro de Beta no tardó en intensificarse. Viste el beso, se escuchaba entre risas discretas. Algunos lo celebraban con entusiasmo, otros lo observaban con manifiesta desconfianza. No faltó quien sugiriera que Valentina estaba permitiendo que lo personal influyera negativamente en el juego.
o que su naciente vínculo con Lucho podría convertirse en una distracción sumamente peligrosa. En un equipo que ya había tenido que lidiar con la inmensa presión de la competencia y los conflictos internos, un romance entre miembros de equipos rivales constituía, cuanto menos, un asunto delicado y susceptible de generar controversia. Pero lo más sorprendente no se limitaba al interior de los campamentos, sino que trascendía a las plataformas de redes sociales. El beso no solo había causado una conmoción generalizada, sino que se había erigido en tendencia a nivel nacional. Fragmentos del momento se reprodujeron miles de veces. Frases como que viva el amor en el desafío se mezclaban con otras más críticas. Esto es un reality de supervivencia o una telenovela romántica. Algunos defendían a la pareja con fervorosa pasión, señalando que en un contexto tan extremo, buscar apoyo emocional era absolutamente natural y comprensible. Otros, en cambio, acusaban a ambos de desviar su atención del objetivo primordial, la victoria. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Bombazos VIP y mantente informado al instante. Los programas de entretenimiento televisivo comenzaron a abordar el tema como si se tratara de un escándalo de la prensa del corazón. Expertos en opinión, panelistas y presentadores. Todos tenían algo que manifestar al respecto. ¿Será amor verdadero o simplemente el efecto de la tensión del encierro? Inquirían con insistencia. ¿Sobrevivirá esta relación fuera del desafío? Y en medio de semejante revuelo mediático, cada gesto entre Lucho y Valentina era examinado con lupa, escrutado hasta el más mínimo detalle. Dentro del desafío, sin embargo, ellos parecían completamente ajenos a todo ese barullo. Continuaban con sus miradas cómplices, brindándose apoyo mutuo en las pruebas, compartiendo instantes robados entre extenuantes sesiones de entrenamiento y rápidas comidas. Y precisamente ahí residía la verdadera magia de su historia. No importaba la encarnizada competencia, ni la presencia constante de los rivales, ni las cámaras que los seguían a cada paso. Era como si hubieran edificado un pequeño santuario invisible en medio de la tormenta, un refugio inexpugnable donde sus sentimientos podían florecer. Pero ese refugio, por muy sólido que pareciera, pronto se vio sometido a una prueba de fuego. En uno de los desafíos subsiguientes, los equipos debían enfrentarse de forma directa, y por primera vez, Lucho y Valentina quedaron en bandos opuestos. Era una situación inevitable, y las cámaras no cesaban de enfocarlos. Él en un extremo del campo de batalla, ella en el otro, ambos en posición de combate, con la determinación reflejada en sus rostros. La tensión se palpaba en el aire, no solo a causa de la inherente competitividad de la prueba, sino por esa incógnita generalizada que embargaba a todos los espectadores. ¿Cómo reaccionarían, dada su naciente conexión? Cuando la prueba dio inicio, Valentina arrancó con una fuerza imparable, decidida a demostrar que su vínculo con Lucho no mermaría en absoluto su rendimiento. Lucho hizo lo propio, mostrando la misma intensidad y concentración. No hubo miradas de complicidad, no se percibieron titubeos, solo pura y descarnada competencia. Y, curiosamente, ese hecho singular provocó que su historia fuera aún más comentada, porque demostraron, sin ambajes, que aunque su conexión era indudablemente real, cada uno estaba allí para competir con todas sus fuerzas, para luchar por su permanencia y para ganarse su merecido lugar en la contienda. Te garantizamos que si te suscribes a Bombazos VIP serás el primero en enterarte de cada instante crucial que ocurra. Al concluir aquella prueba, ambos contendientes se encontraron nuevamente cara a cara, esta vez cubiertos de sudor y tierra, respirando con agitación palpable. Y fue en ese preciso instante, sin necesidad de palabras, solo con una sonrisa compartida, que confirmaron lo que todos ya intuían. Lo que había florecido entre ellos no se desvanecería por una simple rivalidad de equipos, por intensa que ésta fuera. En los días que siguieron, esa peculiar amalgama de juego y romance se convirtió en el epicentro de todas las conversaciones y especulaciones. Algunos de sus compañeros de equipo incluso comenzaron a bromear abiertamente con ellos, con preguntas cargadas de picardía. ¿Y cuándo es la boda? ¿Nos van a invitar a la luna de miel? Valentina respondía con risas.
mientras Lucho sonreía en silencio, con una serenidad que denotaba su complicidad. Y así, en medio de la inclemencia del desafío, surgía este rincón insospechado de ternura que parecía iluminar hasta los momentos más sombríos y densos. Para una vasta mayoría de espectadores, su historia se erigió en un bálsamo reconfortante dentro de la temporada, un recordatorio palpable de que, incluso en las condiciones más extremas con el hambre acuciante, el cansancio agotador y la presión constante, el corazón humano encuentra siempre el espacio necesario para latir. Y no solo latir, sino hacerlo con una fuerza inusitada, quizás porque eso era lo que más conectaba con el público. El ver cómo, en medio del caos generalizado, dos personas hallaban en el otro un motivo genuino para sonreír. Un pequeño refugio emocional en medio del combate encarnizado. Una historia que, en el fondo, recordaba que ni siquiera la dureza del desafío puede extinguir lo que nace de manera tan natural y espontánea. No te quedes al margen. Suscríbete a Bombazos VIP y mantente a la vanguardia de todas las primicias que cambian el juego. Y de esta manera, entre pruebas implacables que ponían a prueba cada límite físico y mental, noches heladas que calaban hasta los huesos y días interminables que se sucedían sin tregua, el vínculo entre Lucho y Valentina trascendió la categoría de simple rumor para convertirse en una realidad innegable e imposible de pasar por alto. No requerían de declaraciones grandilocuentes ni de gestos ostentosos. Bastaba con una mirada compartida, con una risa que rompía el silencio del cansancio, con esa complicidad tácita que florece incluso en los escenarios más inhóspitos y desfavorables. El beso en la suite había marcado un punto de inflexión, un antes y un después en su historia, pero lo que surgió posteriormente fue aún más poderoso y significativo. Ya no se trataba de una escena puntual para las cámaras o de un momento aislado de afecto. Era una presencia constante, palpable en su manera de cuidarse mutuamente, de estar atentos el uno al otro, incluso cuando los equipos rivales intentaban sembrar la discordia y separarlos. Era una demostración silenciosa, sin palabras, de que podían encontrar algo parecido a la paz en medio del caos incesante de la competencia. En cada fogata vespertina, en cada sesión de entrenamiento extenuante, en cada conversación furtiva que robaban entre las arduas tareas, su conexión se volvía más y más evidente. Para algunos dentro del campamento, este idilio era un motivo de ternura, casi un soplo de aire fresco en medio de tanta tensión y rivalidad. Para otros, en cambio, representaba una distracción peligrosa que podía costarles caro en la contienda. Pero lo cierto es que ni las críticas veladas ni las opiniones externas, por muy insistentes que fueran, lograron resquebrajar lo que habían construido. Y eso, en un lugar tan exigente y competitivo como el desafío, era casi un acto de abierta rebeldía, una muestra de la fortaleza de su unión. Sé el primero en enterarte de todo, sin excepción. Suscríbete a Bombazos VIP y no te pierdas ni un solo suceso extraordinario. Las redes sociales continuaban en ebullición, una hoguera de comentarios y debates. Los seguidores discutían acaloradamente si la conexión entre Lucho y Valentina era un amor genuino o simplemente un producto efímero del encierro forzado, si sobreviviría a los rigores del mundo exterior o si se desvanecería sin dejar rastro al concluir la competencia. Algunos defendían su romance con una pasión inquebrantable, proclamando con certeza: se nota que es real, es inconfundible. Otros, más escépticos y cautelosos, lo descartaban sin miramientos como una historia pasajera, sin mayor trascendencia. Pero mientras el mundo entero opinaba y especulaba, ellos continuaban encontrándose en un universo propio de miradas cómplices y gestos elocuentes que hablaban más que cualquier declaración verbal. Y fue en una noche serena, tras una jornada que los había agotado hasta la extenuación, cuando se les vio juntos una vez más, sentados al borde de la playa. Contemplaban el horizonte oscuro, apenas salpicado por el tenue resplandor lunar. Las olas rompían suavemente en la orilla, con un murmullo rítmico, y por un instante, pareció que el estruendo del mundo entero se desvanecía, dejando solo la calma y la quietud.
Lucho tomó una profunda bocanada de aire, como buscando las palabras exactas para expresar lo que sentía, pero al final no profirió sonido alguno. No hizo falta. Valentina, con un gesto de absoluta confianza y entrega, apoyó su cabeza en el hombro de él. Y ese gesto, tan sencillo y puro, fue suficiente para que ambos comprendieran que, más allá del juego, más allá de las omnipresentes cámaras, habían descubierto algo que ninguno había anticipado. Compañía, afecto, un motivo inquebrantable para sonreír incluso en los días más arduos y desafiantes. Ese instante fue prístino, desprovisto de artificios, eminentemente real, un momento de una magnitud tan grande que no necesitaba más aditamentos para ser perfecto. Porque en el fondo, el desafío no es meramente un conjunto de pruebas, estrategias intrincadas y competencia despiadada. Es también un reflejo de la humanidad en su estado más vulnerable y auténtico. Es ser testigo de cómo, incluso en un entorno diseñado meticulosamente para desgastar, para probar los límites extremos, para empujar a los participantes hasta el borde de la resistencia, aún hay espacio para el corazón, para la conexión humana más profunda. Y mientras las cámaras captaban aquella imagen cargada de simbolismo, el público lo sintió, no como un mero espectáculo televisivo, sino como un recordatorio conmovedor de algo que todos sabemos, que incluso en los lugares más inverosímiles, cuando menos lo esperas, alguien puede aparecer para transformar radicalmente tus días, que incluso en medio del hambre punzante y el agotamiento físico, hay sonrisas que pesan mucho más que cualquier codiciado premio. Para no perderte ninguna actualización sobre estos momentos inolvidables, suscríbete a Bombazos VIP ahora mismo. Cuando el episodio concluyó, flotaba en el ambiente esa sensación dulce y persistente, ese murmullo de ternura que rara vez se aprecia en la implacable dinámica del desafío. No porque olvidáramos que se trata de una competencia sin cuartel, sino porque, por un breve lapso, nos recordó que detrás de la estrategia implacable y los circuitos agotadores, siguen siendo personas con emociones y vulnerabilidades. Y en esas playas inhóspitas, donde cada día es una prueba de resistencia pura, dos corazones se atrevieron a entrelazarse, desafiando las expectativas. Lucho y Valentina no solo compartieron un beso, le obsequiaron al desafío algo que no se mide en puntos ni en trofeos. Le brindaron una historia que provocó suspiros colectivos, que generó innumerables conversaciones y, sobre todo, nos recordó que incluso en la lucha más encarnizada, siempre hay un espacio sagrado para sentir, para la conexión humana. Porque a veces las victorias más grandes y significativas no son las que se celebran con pomposidad en un podio, sino las que nacen en el silencio cómplice de un gesto simple, bajo el manto plateado de la luna, en medio del lugar más inesperado e impensable. Y quizás por eso, esa noche en particular, no ganó ningún equipo en concreto. Ganó, de forma rotunda e innegable, el amor. Suscríbete a Bombazos VIP ahora mismo para ser siempre el primero en enterarte de las novedades más explosivas y no perderte ni un solo instante crucial de la competencia. Este es el principio de algo que cambiará todo.